En los medios de comunicación, mayoritariamente progubernamentales, se ofrece una versión, al menos a mi juicio, manipulada del pasado, según la cual el Valle se construyó con presos políticos utilizados como esclavos. ¿Quiénes construyeron el Valle? ¿En qué condiciones y con qué ventajas, ¿no? Por un lado, fue un campo de concentración, campo de concentración entre comillas. ¿Cuál es, en último lugar, o cuál crees tú que es la investigación histórica definitiva que ha terminado con la polémica en torno a esta cuestión de los supuestos 20.000 esclavos que supuestamente construyeron el monumento del Valle de los Caídos? Bueno, este es uno de los mitos más redundantes en contra del momento. Como ha dicho vuestra compañera, que perdón que no me he dejado apuntado el nombre en la introducción, pues todo ha sido a través de mitos, de bulos y tal, que se han ido multiplicando por una tradición oral machaconamente repetida de unos a otros, ¿no? Esos mitos, el que has dicho tú, Pedro, ahora es uno de los más recurrentes, pero hay otros cuantos mitos, lo de los muertos en la construcción, etcétera. Todo se puede rebatir perfectamente y se puede rebatir con algo que es absolutamente fundamental, que son las fuentes primarias, la documentación primaria. El Valle de los Caídos se empieza a construir el 1 de abril de 1940, cumpliéndose un año de la finalización de la contienda, y se finaliza 19 años más tarde, el 1 de abril de 1959. Cierto es que hasta el año 43 a las obras no se le dio un impulso decidido, y también cierto es que en el año 58, julio-agosto del año 58, las obras ya estaban prácticamente finalizadas, ¿no? Pero se esperó hasta el 1 de abril del 59 para cumplirse el 19 aniversario del comienzo de las obras, ¿no? Durante estos 19 años de construcción, tan solo en 7 de los 19, y no llega por unos meses, hubo presencia de mano de obra republicana, mano de obra penada trabajando en el Valle. Ojo que no estoy diciendo mano de obra de presos políticos, estoy hablando de presos procedentes de la guerra, la mayoría de ellos por delitos extraordinariamente graves, que eso daría para otro programa o para otros cuantos programas, ¿no? No voy a entrar ahora, no voy a profundizar en esta cuestión. De esclavos, nada, ¿eh? Y sobre todo porque había una figura jurídica clave que fue un sistema de redención de penas por el trabajo. La utilización de presos para la construcción de obras civiles no es un invento del franquismo. Ya la Segunda República, unos meses antes de la guerra y sobre todo en los primeros meses de la guerra, utilizaban presos para la construcción de aquello que más le interesase a la Segunda República, ¿no? En el Valle de los Caídos fue así, pero con una diferencia. Los presos que trabajaban en el Valle de los Caídos redimían condena de hasta 6, terminó siendo de hasta 6 días de condena por cada día trabajado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el que tuviera 30 años de reclusión a sus espaldas y todo el que tenía 30 años de reclusión a sus espaldas es porque previamente venía conmutado de pena de muerte, sabía que trabajando 3, 4 años en el Valle de los Caídos tenía la libertad completa y perfectamente asegurada. Aparte, tenían el mismo sueldo que los obreros libres. Y aquí no, siempre me pongo muy a gala y estoy muy orgulloso de toda la documentación taxativa que he podido recopilar durante todos estos años. Pero para esto no me hace falta ni la documentación. El testimonio de mi abuelo, Antonio Clemente, que como él decía de sí mismo, que era más rojo que un coche de bomberos, pero sin embargo había estado trabajando en el Valle de los Caídos como obrero libre, si hubiera estado como preso lo diría también igualmente, lo que me contaba mi abuelo sobre el paso de los presos por allí era absolutamente demoledor. Repito, tenían el mismo sueldo que los obreros libres, se les permitía allí vivir con sus propias familias, vamos a decirlo al revés, a las familias se le permitía vivir allí con el preso. Aquello motivó que durante un tiempo aquello, al principio, pues aquello se convirtió en una población importante que no habían tenido en cuenta que podía ser tan grande en cuanto a número, por lo cual hubo que improvisar servicios básicos como eran pues las viviendas de los presos y de sus familias, economato, escuela sobre todo, porque ojo con la escuela, que la escuela del Valle de los Caídos, que es el único edificio que todavía queda en pie de aquella época, los hijos de los presos tenían la obligatoriedad de ser allí escolarizados, ¿eh? Por cierto, el maestro, que vosotros que dedicáis a la enseñanza, me imagino que lo de maestro hay muchos que gusta más que lo de profesor, ¿eh? El maestro era un antiguo preso, que no era un preso que estaba cumpliendo condena de lo suyo, como preso, el profesor Gonzalo, el maestro don Gonzalo de Córdoba Escobar, ¿no? Es decir, aquello no es para nada como nos lo han contado. En cuanto al número de los presos, que hemos hecho relación, que hablan algunas fuentes, las que siempre hablan de 20.000 presos trabajando en el Valle de los Caídos, es rigurosamente falso. Es que además, es que la versión verdadera
no coincide en nada con ese bulo que desde siempre ha estado corriendo, ¿no? Sobre alrededor del Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos, en los 7 años de presencia de mano de obra reclusa, tan solo hubo trabajando unos 2.000 presos en total, de los cuales de manera simultánea corresponde al año de marzo-abril del año 1947, que hubo 770 presos trabajando de manera simultánea. Algunos dirán, ¿y la diferencia entre los 770 y los 2.000? Pues es muy sencilla la respuesta. A medida que iban cumpliendo sus condenas por esa redención de penas, repito, que todo el que tenía 30 años sabía que en 3, 4 años tenía la libertad completamente asegurada, todos los que tenían 30 años procedían por delitos extraordinariamente graves. Ahora, si me dejáis, siempre cuento el mismo caso de un señor de Toledo que se llamaba Justo Roldán Sainero, autoapodado el Matacuras, mal comienzo. Sabían, repito, que en 3, 4 años tenían la libertad absolutamente asegurada. Muchos de ellos, y está perfectamente claro, documentado y acreditado, se quedaban trabajando en el Valle de los Caídos una vez conmutadas sus condenas, es decir, se reenganchaban como obreros libres. ¿Cuál era la diferencia? El martes eran libres, el martes eran presos y el miércoles es un ejemplo. Y el miércoles eran libres. ¿Cuál era la diferencia entre el martes y el miércoles? Era todo exactamente lo mismo, con la diferencia de que el miércoles podían salir y entrar del Valle de los Caídos sin necesidad de tener que pedir permiso a los funcionarios de prisiones que estaban bajo su responsabilidad. Es decir, la versión oficial no es para nada como nos lo han vendido, sino que es absolutamente y diametralmente opuesta.